Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, digamos que me dejó sin aliento. Una historia que se gestó en las soleadas tierras de Italia, una historia llena de rumores, especulaciones y sobre todo, una decisión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿Listos para descubrirla? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que en su momento eran sinónimo de éxito y romance en la televisión turca. Dos estrellas, dos talentos que cautivaron a millones de personas con su química y su carisma. Y por supuesto dos personas que en su momento fueron el centro de un torbellino de rumores sobre una posible relación. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque te prometo que vienen historias igual de emocionantes y llenas de sorpresas. Y ahora sí. Empecemos con la historia de Demet y Can en Italia. Todo comenzó como suele pasar en el mundo del espectáculo, con un éxito arrollador. La serie turca en la que ambos compartían protagonismo, Erkenci-Kuş, que en español conocemos como Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno global. Y es que, ¿cómo no enamorarse de esa historia? Demet con su dulzura y su talento para la comedia, y Can con su porte, su encanto y esa mirada que hipnotizaba, formaban una pareja explosiva en pantalla. La química entre ellos era innegable, se podía sentir a través de la pantalla. Y como era de esperar, los fans comenzaron a soñar, a imaginar, a especular. ¿Sería posible que la magia que veíamos en la serie trascendiera la ficción? ¿Estarían Demet y Can enamorados en la vida real? La chispa de Pájaro Soñador encendió un fuego que se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Sanem, interpretada por Demet, era una joven soñadora y optimista que trabajaba en la tienda de comestibles de su padre y aspiraba a convertirse en escritora. Can, interpretado por Can Yaman, era un fotógrafo de renombre, dueño de una agencia de publicidad, que regresaba a Estambul después de años de vivir en el extranjero. Su encuentro, lleno de malentendidos y atracción, dio inicio a una historia de amor llena de obstáculos, risas y momentos inolvidables. La química entre Demet y Can en la pantalla era un hecho innegable. Sus miradas cómplices, sus sonrisas y la forma en que se complementaban en cada escena, generaban una conexión especial que traspasaba la pantalla. Los fans ávidos de más comenzaron a analizar cada interacción, cada gesto, cada comentario. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, donde se debatía sobre la posibilidad de un romance secreto entre los protagonistas. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos, vídeos, entrevistas y, por supuesto, las redes sociales. Los fans ávidos de más analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Cualquier interacción entre ellos era interpretada como una señal de amor. Y claro, con dos personas tan atractivas y exitosas como protagonistas, la imaginación volaba. Se crearon cuentas de fans dedicadas a ellos, se compartían fotos y vídeos editados que mostraban su supuesta relación, y se especulaba sobre cada detalle de sus vidas privadas. Las entrevistas se convertían en un campo de batalla para los fans, que analizaban cada palabra en busca de una confirmación, una pista, una señal. En medio de este torbellino mediático, Demet y Can se convirtieron en el foco de atención. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada declaración era interpretada. La presión era enorme. Y aunque ambos intentaban mantener una postura profesional, era imposible negar que la situación era compleja. Los rumores sobre una posible relación se intensificaban día a día, y con ellos, las expectativas de los fans. La vida de ambos actores se vio alterada por la fama y la especulación. Los paparazzi los perseguían, las entrevistas se centraban en su supuesta relación, y la presión de los medios de comunicación era constante. La intensa atención mediática generó un ambiente de incertidumbre y expectación. Los fans se dividieron en dos bandos, aquellos que creían fervientemente en el romance y esperaban una confirmación oficial, y aquellos que, cautelosos, preferían mantener la distancia y respetar la privacidad de los actores. La presión era tal, que cualquier comentario o gesto fuera de lugar era amplificado y analizado al detalle. La situación se convirtió en un desafío para Demet y Can, quienes debían navegar por un mar de expectativas y rumores mientras intentaban mantener su vida personal alejada del ojo público.
Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué pasó detrás de las cámaras? ¿Hubo realmente un romance? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando abierta la puerta a la especulación. Y eso, como es lógico, avivó aún más la llama de la curiosidad. Las entrevistas en las que eran cuestionados sobre su relación se volvieron incómodas y evasivas. Ambos evitaban dar respuestas concretas, lo que alimentaba aún más las dudas y la especulación. La ambigüedad en sus respuestas generaba un vaivén de emociones en los fans, que oscilaban entre la esperanza y la decepción. El misterio que rodeaba la relación entre Demet y Can se convirtió en un elemento más del éxito de Pájaro Soñador. La incertidumbre, la especulación y la falta de confirmación oficial mantuvieron la atención del público en vilo. Los fans se mantenían expectantes a la espera de una señal, una pista, una confirmación que les permitiera saber qué pasaba realmente entre los dos actores. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tras el éxito de la serie, los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno siguió su propio rumbo embarcándose en nuevos proyectos, nuevas experiencias. Y fue aquí, en este punto de inflexión, donde la historia dio un giro inesperado, especialmente para Can. El final de Pájaro Soñador marcó un punto de inflexión en la vida de ambos actores. Después de haber compartido tantos momentos juntos, de haber construido una relación profesional y, según los rumores, algo más, cada uno decidió seguir su propio camino. Can, tras el éxito de la serie, se enfrentó a una encrucijada: continuar su carrera en Turquía o buscar nuevos horizontes. En ese momento crucial, tomó una decisión audaz y arriesgada: dejar atrás su país natal y aventurarse en el mercado italiano. Esta decisión fue un punto de inflexión en su carrera, que lo llevaría a conquistar nuevos públicos y a demostrar su valía como actor. Can Yaman, un actor turco con una legión de seguidores, decidió dar un paso audaz en su carrera: se mudó a Italia. Sí, lo escucharon bien. Dejó atrás su país natal, su zona de confort, y se aventuró a conquistar el mercado italiano. Una decisión valiente, arriesgada, pero que demostraba su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Esta decisión no fue solo un cambio geográfico, sino un cambio cultural y profesional. Can se enfrentó a un nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo sistema de trabajo. La decisión de Can de mudarse a Italia fue un claro reflejo de su ambición y su deseo de desafiarse a sí mismo. Sabía que enfrentaría nuevos retos, pero estaba dispuesto a asumirlos y a crecer profesionalmente. ¿Y cómo le fue en Italia? Pues, la verdad es que de maravilla. Can, con su atractivo físico y su talento, rápidamente se ganó el corazón del público italiano. Comenzó a protagonizar series de televisión que se convirtieron en éxitos rotundos, demostrando que su fama en Turquía no era casualidad. El fenómeno Can Yaman se extendió por Italia, y sus fans se multiplicaron. Su atractivo físico, su carisma y su talento interpretativo conquistaron al público italiano, que lo recibió con los brazos abiertos. Las redes sociales se inundaron de comentarios y mensajes de admiración hacia el actor turco. En Italia, Can se enfrentó a nuevos retos, a una nueva cultura, a un nuevo idioma. Pero lejos de amedrentarse, supo aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Trabajó con importantes directores, compartió pantalla con reconocidos actores italianos, y se convirtió en una estrella más allá de las fronteras de su país. Aprendió italiano, se integró en la cultura local y demostró una gran capacidad de adaptación. Sus proyectos italianos fueron un éxito, lo que consolidó su estatus como una estrella internacional. La llegada de Can a Italia marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Trabajó arduamente para aprender el idioma, adaptarse a la cultura y demostrar su talento. Su perseverancia y su dedicación fueron recompensadas con el éxito. Protagonizó series de televisión que se convirtieron en éxitos rotundos, lo que le valió el reconocimiento del público y de la crítica italiana. Y aquí es donde entra el silencio. Porque mientras Can triunfaba en Italia, algo curioso sucedió: Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía. Protagonizó nuevas series, se consolidó como una de las actrices más importantes del país, y siguió deleitando a sus fans con su talento. ¿Pero qué pasó con la relación, o la supuesta relación, entre ellos? Pues básicamente el silencio. La distancia geográfica, los nuevos proyectos y las agendas apretadas contribuyeron a que la relación entre Demet y Can se enfriara.
La falta de contacto, las pocas interacciones en redes sociales y la ausencia de menciones mutuas alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Mientras Khan se consagraba en Italia, la conexión entre ellos se enfrió. Las entrevistas conjuntas desaparecieron, las menciones en redes sociales escasearon y la posibilidad de un reencuentro profesional, al menos por el momento, se disipó. No hubo una ruptura oficial, no hubo declaraciones polémicas. Simplemente el silencio. La ausencia de contacto entre ellos generó un vacío que fue llenado por especulaciones y rumores. Los fans comenzaron a preguntarse qué había pasado entre ellos y por qué habían dejado de mostrarse juntos. Y ese silencio precisamente fue lo que más llamó la atención. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido entre ellos? ¿Había existido algo más que una amistad? ¿O simplemente con el tiempo y la distancia, las cosas se enfriaron? El silencio se convirtió en el protagonista de esta historia, generando incertidumbre y alimentando la curiosidad del público. Las especulaciones volvieron a la carga, pero esta vez con un tono diferente. Algunos fans decepcionados argumentaban que la supuesta relación nunca fue real, que solo se trataba de una estrategia de marketing. Otros, en cambio, seguían creyendo en el amor y esperaban pacientemente un reencuentro, una señal. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre el motivo del distanciamiento. Las opiniones estaban divididas y la incertidumbre se apoderó de los fans. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. La vida de las estrellas, sobre todo en el mundo del espectáculo, es un ir y venir de emociones, de encuentros y desencuentros, de amistades que nacen y que a veces se desvanecen. Y es que la fama, la presión, las expectativas pueden ser un cóctel peligroso. La vida de las celebridades está llena de altibajos, de relaciones que comienzan y terminan, y de la constante presión del público y los medios de comunicación. En el caso de Demet y Khan, el silencio es la prueba de que la vida sigue su curso. Cada uno ha tomado su propio camino, cada uno ha construido su propia historia. Y aunque el recuerdo de Pájaro Soñador y de su supuesta conexión siempre estará presente en la memoria de sus fans, el silencio es una forma de respetar la individualidad de cada uno, de permitirles crecer y evolucionar sin la constante mirada de la opinión pública. El silencio en este caso podría interpretarse como una forma de proteger la privacidad de ambos actores y de permitirles seguir adelante con sus vidas sin la presión de los rumores y las especulaciones. Pero la historia no termina aquí, porque el futuro siempre depara sorpresas. Quizás en algún momento los caminos de Demet y Khan vuelvan a cruzarse. Quizás algún día nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos. O quizás simplemente sigan cada uno su camino, dejando que el silencio sea el mejor reflejo de su historia. El futuro es incierto y las posibilidades son infinitas. La vida de los actores, como la de cualquier persona, está llena de cambios y sorpresas. Lo que sí podemos afirmar es que la decisión de Khan de mudarse a Italia marcó un antes y un después en su carrera. Le abrió las puertas a nuevas oportunidades, le permitió crecer como actor y consolidarse como una estrella internacional. Y aunque el silencio en torno a su relación con Demet pueda generar curiosidad y especulación, la realidad es que ambos han demostrado ser profesionales y talentosos, capaces de brillar con luz propia. La decisión de Khan de mudarse a Italia fue un paso audaz y arriesgado, pero le permitió alcanzar nuevas metas y consolidar su carrera. La historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser impredecible y lleno de sorpresas. El éxito de Pájaro Soñador unió sus caminos, pero la vida, con sus diferentes desafíos y oportunidades, los separó. El silencio en este caso se ha convertido en el sello distintivo de su historia, permitiendo que cada uno siga su camino y construya su propia leyenda. Y ahora que hemos explorado esta fascinante historia, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Khan? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O simplemente el destino los separó? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y debatir sobre este tema apasionante. ¿Creen que el silencio es la mejor forma de manejar una situación como esta? ¿O hubieran preferido una declaración oficial por parte de alguno de los dos? ¿Creen que el futuro les depara un reencuentro profesional? ¿O quizás la distancia y el tiempo han enfriado definitivamente su relación? Sus opiniones son importantes y me interesa conocer sus diferentes perspectivas. Y no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.